bendiga, amados hermanos y amigos. Nos sentimos muy contentos, muy emocionados, felices de estar nuevamente con tu programa La Vida en Familia. Agradecidos a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí a través de este programa que cuenta historias, comparte cómo Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas y sabemos que será de gran bendición también para usted. Cada una de estas hermosas historias de familias que han visto la mano poderosa de Dios obrar en la vida de ellos, de sus hijos, está conmoviendo nuestros corazones y hoy tenemos una historia también muy conmovedora. Vamos a ver el resumen de esta historia. Yo a Yajaira, yo lo cuidaba desde chiquitita. O sea, cuando tenía 5 años, 6 años, yo decía, no, como cuando yo me visto, ella también tiene que vestirse igual. Paramos como hermanas, no como tía, sino como más que como hermanas. Ella se quedaba conmigo en casa, quien me cuidaba, quien me preparaba la comida, quien me daba la comida. Siempre he pensado que mi hija se va a casar, pero nunca pensé que se iba a ir tan lejos, ¿no? Uy, yo sí me sorprendí también de Yajaira, que Yajaira es desde tan lejos y cómo pasó, en qué momento pasó eso. Tenía unos sentimientos encontrados como hasta hoy en día, hermana, porque es mi única hija. Con ella he vivido toda mi vida y que se desprenda así de pronto, hermana, para mí ha sido muy doloroso. Incluso le dije a mi hermana, tienes que tener cuidado, no sabemos. Ese hermano puede aparentar una cosa y después su apariencia puede ser diferente. Entonces, tantas cosas que se ve de hermanos que se han conocido por internet y después, tanto el hombre o como la mujer han aprovechado también, ¿no? Y quedó y nada. Si algún día Yajaira se va a casar, que sea un hombre que ame a Dios con todo su corazón, su mente, su alma. Siempre le decía eso a mi hija. Y cuando realmente cuando ya vinieron ellos, de verdad fue una sorpresa grande y podemos ver la mano de Dios. Entonces dice, Señor, entonces tú estás en el medio de ellos. Cuando nos comprometimos siempre hablamos, conversamos de que los planes eran de convivir juntos en Inglaterra y hacer la voluntad de Dios. Y aún aquí sigo sirviéndole al Señor, siguen estando las enseñanzas de mamá de que siempre primero es buscar el reino de Dios. Yo veía que seguían los caminos del Señor. Eso para mí me alentaba y decía, gloria a Dios. Donde esté ahí, está en los caminos del Señor, por más que me duela el Señor, yo soy feliz. Ese es mi consuelo hasta ahorita, que mi hija siga perseverando en las cosas del Señor. Donde quiera que vayan nuestros hijos, así nosotros tengamos que quedarnos atrás. Lo más importante es que el Señor vaya delante de ellos, abriendo caminos, abriendo puertas y que el respaldo de Dios nunca les falte. Eres tú, Dios. Es Dios que ha obrado en esto. Cada vez son más las historias de amor que cruzan fronteras. Hoy millones de parejas en el mundo se conocen en otros países, llámese por trabajo, por estudio e incluso por internet, y deciden formar hogares lejos de sus países donde crecieron. Pero detrás de ello hay despedidas dolorosas, también aeropuertos llenos de lágrimas y padres que tienen que aprender a amar a sus hijos a la distancia. Hoy conoceremos la historia de una madre que crió sola a su hija, esperando que llegue algún día donde ella también formara una familia feliz, sin pensar que esa familia se formaría al otro lado del mundo. Hoy queremos dar la bienvenida a la familia protagonista, nuestra hermana Luz María Morales con su hermana. Bienvenidas a La Vida en Familia. ¿Cómo se sienten de estar aquí? Gloria a Dios, hermanita. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Bendiga. Bendito Dios. Realmente me siento muy nerviosa, pero fortalecida en el Señor. Gloria a Dios. También está Elizabeth Morales. Dios te bendiga. Mucho gusto, hermana, que realmente nos sentimos muy nerviosas. Con la ayuda de Dios aquí estamos para servir al Señor y para lo que pueda venir al público, a las vidas que nos están escuchando. Amén. Hoy tenemos una historia de amor. Una historia de amor. Y antes de comenzar a hablar de esta historia de amor, hermana Luz Marina, cuéntenos, ¿cómo era su hogar cuando Yajaira nació? ¿Cuántos lo conformaban? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida de nuestra hermana Yajaira?
Gloria a Dios. Bueno, cuando Yajairita nació, vivía con el papá de Yajaira, pero a los 2 años y medio nos separamos. Para mí ha sido una bendición bien grande que mi hijita fuera mujer, porque antes de que yo estaba embarazada de Yajairita, todos me decían que mi hijita iba a ser hombre, ella va a ser hombre, él va a ser hombre, todos me miraban mi barriga y me decían va a ser hombre, va a ser hombre. Entonces yo en sí me ponía un poco triste porque yo en el fondo de mi corazón quería tener una hijita mujercita, pero después faltando ya días para poder dar a luz, me mandaron a sacar una ecografía. Y ahí me dijeron que iba a ser mujercita. Y para mí ha sido un gozo muy grande, muy lindo, ¿no? Porque el Señor, aunque no estaba bien agarrada de Dios y no estaba en los caminos del Señor, pero dije, no, el Señor me está escuchando, que realmente me dio una hijita mujercita. Y ahí tuve a Yajaira, y ya cuando ya tuve 2 años y medio, cuando tuve a Yajaira, yo me separé del papá de mi hija. Ahí donde yo vine a los caminos del Señor. Cuando llegué a los caminos del Señor, para mí mi vida cambió totalmente, porque cuando yo estaba lejos del Señor era una mujer muy, muy triste, ¿no? Llena de problemas, como cualquier mujer que no tiene a Cristo en su corazón. Pero el Señor ha sido tan bueno, tan hermoso, tan precioso, que llegó a tiempo en mi vida, más que nada por mi hija, porque antes de conocer a Dios, a Yajaira mucho maltrataba yo, la maltrataba porque no conocía a Dios en medio de los problemas. Quizás ella fue la que yo me desfogaba con mi hija. Cuando yo estaba cuando yo quería salir a algún lugar, sentía que no quería salir con Yajaira porque sentía que me incomodaba Yajaira. Me acuerdo un día sábado, estaba yendo a un lugar, a una fiesta, estaba yendo porque ya quería distraerme, quería estar lejos según yo, quería buscar una felicidad. Y justo cuando yo estaba subiendo para irme a una fiesta, me dieron una noticia, me dijeron, Luz, no vayas por ahí porque el papá de Yajaira está con una mujer. Entonces, yo que no quise que mi hija viera esas cosas, porque mi hijita, por más pequeñita que era bien despierta, sabía de todo, conocía las cosas. Y entonces, justo en ese momento yo dije, bueno, me voy por otro camino. Me fui por otro camino y dije, tanto me han hablado la palabra de Dios. Tengo una hermana mayor, ella me hablaba la palabra de Dios antes de que mi hogar se destruyera. Pero después yo escuché, dice, yo creo en Dios, pero siempre que creía en Dios hablaba lisuras, mentía, hacía cosas desagradables, pero creía en Dios. En la noche me ponía a orar, pero yo decía, sí, yo oro, yo hago todo, pero Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y entonces ese día sábado estaba yéndome para la fiesta, como les digo, pero ese día ya me tenía que ir, ya que me he desviado y me he ido a la iglesia. Voy a ir a la iglesia, tanto que me hablan de Dios, voy a ir a la iglesia. Y a mi hija le dije, antes de eso, antes estaba subiendo a la fiesta, y a mi hija le estaba amenazando, yo le diciendo, Yajaira, voy a ir a la fiesta, pero quiero que tu hija te portes bien. Quiero que no hagas nada. Le compré un chupetín y te sientas en un rincón y no me molestes, como decir a mi hija. Como que mi hijita me estaba incomodando, o sea, como un estorbo, ¿no? Para que me deje tranquila. Y mi hijita me decía, ya mamá, nomás me decía. Y ese día cuando estaba yendo a la fiesta, como le digo, no, me fui por otro camino y llegué a la casa de Dios. Y llegamos a la casa de Dios y en la iglesia había dos diáconos en la puerta, me recibieron con mucho amor. Llegué a la iglesia. Y lo más lindo, me conmovió que a mí me estaban recibiendo ahí con todo mi hija. Para mí en ese momento no era un impedimento, no era un estorbo, sino me estaban abriendo la puerta con todo mi hija. Qué lindo, qué lindo. Y eso era algo hermoso para mí, algo lindo que no. Y después de eso, llegué a la iglesia y en ese momento estaban hablando acerca del hogar, de cómo una mujer destruye un hogar. Y ahí lo primero que yo escuché esa palabra de Dios, que la mujer sabia edifica la casa, más la necia la destruye con sus propias manos. Y ahí el pastor predicaba, hay mujeres que destruyen su hogar porque no son sabias. Cuando el esposo llega de trabajar, el esposo a veces se sienta a comer. ¿Y qué hace la mujer? Está comiendo el esposo y ahí le presenta, ya falta para pagar para el agua, falta pagar la luz, falta pagar todo. Y el hombre de lo que está comiendo se levanta y se va. Y así hay muchas mujeres que destruyen. Y yo decía, ¿quién le ha contado mi vida al pastor? Y yo buscaba a mi hermana mayor, dije, ella, porque ella congregaba ahí, ella seguro que la ha contado, pero como en tantas personas que en ese momento, ¿cómo la van a contar mi vida?
Realmente su vida fue impactada por la palabra de Dios y vemos cómo esa palabra Dios la utilizó para comenzar a tratar con su vida, y desde ese momento usted comenzó a asistir con Yajaira a la casa del Señor. Amén, pastora. Sí, y en ese momento cuando... Hermana Elizabeth, usted no solamente es su tía, sino que jugó también un papel importante, tengo entendido, en su crecimiento. Claro, sí, con Yajaira nosotros, bueno, a Yajaira yo le cuidé desde chiquita mientras mi hermana, y mientras ella se iba a trabajar, entonces yo me quedaba con ella, la cuidaba, o sea, toda su infancia prácticamente, porque cuando ella estaba estudiando también ahí estaba con ella. Qué lindo. ¿Y cuántos años de diferencia te llevas con Yajaira, Elisa? Con Yajaira, ahorita Yajaira tiene 10 años. 10 años. Sí, 10 Pero era años. como tu hermanita, Sí, un vínculo. Exacto, muy sí. cercano. Éramos como hermanas porque, claro que éramos tía y sobrina, pero como hermanas porque también a veces peleábamos las dos, así que estábamos ahí, peleábamos, había diferencia, a ella no le gustaba algo, a mí tampoco, y ahí estábamos las dos. Y a veces nos quejábamos con mi hermana, ¿no? Y ustedes son como mis hijas, decían. Hermana Luz, yo entiendo que en medio de su dolor, en medio de todo ese proceso de separación, ¿no?, con el padre de Yajaira, entiendo de que como madre, de todas maneras uno tiene sueños, uno se proyecta en el futuro de su hija. ¿Cuál era ese sueño que tenía para con ella, ese futuro sentimental para su hija? Bueno, después que conocí a Dios, para mí el futuro que mi hija tuviera es que siga sirviendo al Señor, porque lejos de Dios he vivido y es horrible la vida lejos de Dios. Y para mí, hasta ahora, mi alegría y mi felicidad es que mi hija siga percibiendo en el Señor. Eso es lo que yo siempre he deseado. A mi hija siempre cuando era pequeña le decía, Yajaira. Y en el ámbito sentimental, ¿usted anhelaba un día verla casarse? En claro, ese sentido. Sí, siempre le dije, Yajaira, algún día Dios te va a bendecir con un varón que ame a Dios con todo su corazón, su mente, su alma. Pero nunca pensé que se iba a ir tan lejos, nunca pensé que iba a tener un compañero, ¿no? ¿Usted oraba por ese futuro esposo? Sí, siempre he orado por ella, siempre he orado, no especialmente para que diga que sea un varón que esté en otro país, no, que un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas. Eso le decía a Yajaira, enfócate, su hijita, algún día Dios va a permitir que te cases, pero con un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas. Si ese hombre ama a Dios sobre todas las cosas, él te va a amar, hija, nunca te va a faltar respeto. Y siempre le he inculcado por eso a Yajaira. Qué linda la oración de una madre por sus hijos, siempre tendrá una respuesta de parte de Dios. Hermana Elizabeth, usted la vio a crecer a Yajaira, como nos comentaba, como una hermanita, ¿no?, con vínculos muy estrechos. Usted la vio convertirse en una jovencita. Cuéntenos, cuando ella llega ya, ¿no?, a una etapa juvenil, ¿usted la vio que era fácil de enamorarse o en qué la veía ella que estaba más enfocada? Bueno, Yajaira era de hasta los 15, 16 años, parece una niña ella, no pensaba en nada, ella se dedicaba a estudiar, le gustaba bastante estudiar. Se encerraba en su cuarto y estudiaba. A ella nunca le gustaba salir a las calles. O por ejemplo, cuando estamos en el barrio, ella no le gustaba. No se juntaba con nadie. Era del colegio a la iglesia y a la casa. Nada más, Yajaira ahí paraba así. Le gustaba bastante estudiar en esa parte. Se dedicó a estudiar. Y no parecía que Yajaira iba a ser parecía una niña. A los 15 años incluso usaba su vestido así de bobitos, así ella. No le gustaba usar así esos vestidos ya como a su adolescencia, ¿no? Pero ella seguía así en su infancia, en su niñez parecía. Hermana Luz, llega el momento donde Yajaira le dice a usted, tengo algo importante que comunicarle. ¿Usted se imaginaba de cuál era el tema y cómo se sentía usted? Gloria a Dios. Mira, pastor, antes de que Yajaira me comunicara, yo tuve un sueño. Estaba en una provincia ¿no? Entonces de ahí yo soñé a Yajaira. Yajaira me decía, mamá, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo en mi sueño, ¿no? Entonces yo le decía, sí, Yajaira, dime, Leo, ¿sí? Me dijo, no, como que, hijita, mami, estoy orando por un hermano. Y yo le vi al hermano, un hombre alto, con su terno, lo vi. Y así nomás, y dije, qué raro, ¿por qué Yajaira? En mi sueño, ¿no? Y de ahí ya normal. Y justo ese mismo día,
Yajaira me llama, me dice, mamá, por favor, quiero hablar con usted, me dice. Y para mí venir un día, yo tenía que estar un lunes acá a Lima, yo estaba en provincia, y para venir un lunes era imposible. Pero mi hija me dice, mamá, yo quiero hablar con usted, por favor, quiero hablar urgente. Y yo le dije, hijita, pero ha pasado algo, dime. Yo me asusté, ¿qué le ha pasado a mi hija? No, mamá, quiero hablar algo serio contigo. Y a hijita le digo, entonces yo voy a llegar el día lunes y vamos a hablar. Pero era imposible, mamá, por favor, me decía, pero me he puesto a orar y el Señor abrió puertas y llegué el lunes a mi casa. Y ahí yo llegué pues con desesperada, ¿qué es lo que quiere hablar mi hija conmigo? Y Jairita, dime, hijita, ¿qué pasó? Mamá, me dice, te quiero decir algo, me dice, pero espero que, no sé cómo lo vas a tomar. Y yo más me asustaba, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Mi mamá, es que estoy orando, mi hermana, por un hombre, me dice así, no me dice hermano, por un hombre. Entonces yo digo, Dios mío, ya hija, pero normal, ¿y quién es el hermano? Le digo, ¿es de San Felipe? No, mamá, me dice. ¿Es de 28? No, mamá. ¿Es de trabajo? No. Entonces yo, en mi mente se me vino cosas, dije, Dios mío, seguro será un mundano. Ay, Dios eso, mío. y dije así, eso a mí me sorprendió más, me decía, Yajaira, dime por favor, hijita, ya no me vean con rodeos, dime. No, mamá, estoy orando con un hermano, pero no es de acá, me dice. Y pensé, también será de provincia, de un sitio. No, mamá, es un hermano que está bien lejos, es de Inglaterra. Yo dije, Yajaira, ya pues, le digo, no, hija, ¿cómo vas? Yo le digo, no te pases, le digo, sí, mamá. ¿Y cómo lo has conocido? Le digo, ¿qué ha pasado? No, mamá, es que como yo estoy trabajando en Betel, me dice, estaba en tiempo de pandemia y el pastor Luis Mesa como yo estoy transmitiendo por aquí, por todos los países, y ahí me he conocido con un hermano de Inglaterra. Y él también creo que trabaja ahí, en el audiovisual está trabajando, y me dice, por él, mamá, entonces yo estoy, estamos orando, me dice mi hija. Entonces yo le digo, hijita, mira, ve, hoy en día tantas cosas pasan, le digo, ¿cómo vas a conocer a una persona de tan lejos, hija? Por favor, no me hables así, le dije así. Yo pensé que era algo que, un pasaje, algo pasajero. Se preocupó. Sí, algo pasajero, ¿no? Dije, ya, bueno. Pero mi hija estaba ahí, seguía orando. Pues un día más se me acerca y me dice, mamá, el hermano quiere conocerte. ¿Cómo me va a conocer, hija? Le digo, sí, mamá, te quiere conocer por medio de, ahora que hay videollamadas. Bueno, como en mi corazón tenía paz, hermana, le dije, ya, bueno, a ver, hijita, quiero conocer al hermano. Y ese día me presentó al hermano y me gustó porque vino con su mamá, no estaba solo el hermano ahí en el audiovisual. Le vi al hermano, pero como si fuera que ya lo hubiera conocido tiempo, y me cayó en gracia. ¡Qué lindo! Me cayó en gracia. Tenemos una sorpresa de la producción. La producción le ha preguntado a Cristian, el esposo de Yajaira, cómo conoció a Yajaira y qué le impactó de ella. Así que veamos. Conocí a Yajaira durante una coordinación para una confraternidad aquí en Londres, en nuestra iglesia. Eso llevó a que hubiera un impacto por Yajaira, ya que me fui dando cuenta que era una joven temerosa de Dios y también aficionada a su trabajo. Eso quiere decir que era muy dedicada a lo que ella hacía, muy dedicada. Viendo ese panorama, eso me llevó a orar por Yajaira, viendo que había sido una joven criada en los caminos de Dios y separada para Dios desde niña. Qué lindo, ¿verdad? El hermano Cristian se enamoró, toda una historia de amor romántica, se enamoró, vio en ella muchas cualidades. Elizabeth, cuéntanos, ¿cómo fue tu reacción cuando tu hermana te cuenta que tu sobrina Yajaira estaba orando por un extranjero? ¿Qué temores, qué preocupaciones surgieron en ti? Bueno, yo sí, ese rato cuando mi hermana a mí me dijo, le quiero contar, Yajaira está orando por un hermano que es de Inglaterra, y así como ella se sorprendió, yo dije, ¿cómo, en qué momento pasó? ¿O cómo pasó? Entonces me explicó, ¿no?, el detalle, que ella se conoció por el internet, cuando estaban trabajando. Ahí es donde yo también sí me preocupé y orando a Dios, le digo, Dios mío, ¿qué es esto? Como muchas veces hemos visto, ¿no?, que han pasado casos que se han conocido por medio de internet, pero hay mucha tristeza porque después
es como un juego y después queda en nada. Y entonces sí, nos sorprendimos y con mi hermana juntos nos quedamos de acuerdo también para poder orar, ¿no? Por ese caso, porque tampoco como es mi sobrina, ¿no? Y como toda familia nunca quiere que una persona sufra, ¿no? Esté con tristeza o quede dañada tampoco, ¿no? Por eso que sí, con eso sí quedamos con mi hermana en orar mucho y sí me sorprendí bastante. Y ahí hubo temor ciertamente, ¿no? Porque dije, ¿cómo será ese chico o ese hermano? Por más que como hoy en día vemos muchos hermanos en la iglesia, pero no lo conocemos su testimonio, cómo es. Entonces, ¿cómo será? Bueno, Señor, si es tu voluntad, esto va a continuar y vamos a tener paz en nuestros corazones, como decir, ¿no? Y si no es tuyo, Señor, desde raíz, sácalo ya que... Entendemos que había una preocupación natural en ustedes, ¿no? Ya va transcurriendo la etapa de la oración y ahora viene el momento donde él tiene que pedir la mano y establecer una fecha para el matrimonio. Hermana Luz, ¿qué sentimientos se mezclaron en su corazón? Y como madre también, ¿no? Antes de entregar a su hija, me imagino que quería usted asegurarse de algo, ¿no? Gloria a Dios, pastor. Mira, ve, cuando Yajaira, como le estaba diciendo, ¿no? Yo no pensaba que esa relación iba a continuar, porque era muy lejos, ¿no? No creía. Pero yo sé, orando, le dije, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo puedo saber si esta relación es parte tuya o no es parte tuya? Y en ese momento el Señor puso en mi corazón a decirle a Yajaira, mira, si este hermano dice que quiere estar contigo o quiere algo serio contigo, que venga acá, hijita. Dios. Si es que él viene acá, va a ser que realmente va a ser la voluntad de Dios, y no. Porque para mí era imposible que venga de tan lejos. Y realmente así me sorprendió cuando él llegó. Y cuando le pidió de ser su enamorada por primera vez, ya yo lo veía que sí era serio. Y dije, Dios mío, bueno, Señor, si está en tu voluntad, seguimos adelante. Y de ahí dije, ahora va a venir para pedir la mano. Y también ya las cosas se ponían más serias. Entonces yo decía, Dios mío, Señor, y a mi hija pronto seguro de repente ya no va a estar. O sea, había sentimientos encontrados en mí. Uno, yo me gozaba por lo que sí estaba yendo bien con esa relación, porque estaba haciendo en el orden del Señor. Y otro, que de repente se casa mi hija y ya no voy a estar con ella, como que ahora ya no estoy. Entonces, sí, en realidad tenía sentimientos encontrados, pastor. Hermana Luz, llegó el gran día de la boda, una hermosa boda. Gracias. Y después llegó, ahí vemos imágenes, mire, hermana Luz, imágenes de ese día tan bonito, tan especial, ¿no? Un día que seguramente está grabado en su corazón, pero usted sabía que después de esto llegaría ese momento que era uno de sus principales temores, el día de la despedida, el día que ella tenía que viajar con su esposo a Londres. ¿Cómo fue ese momento de la despedida? Bueno, pastora, como cualquier madre, para desprenderse de su hija, no ha sido muy fácil. Por más que mi hija estaba muy feliz, muy contenta, yo también estaba feliz porque ella estaba muy feliz. Sabía que mi hija ya no iba a estar conmigo. Solo sé que Dios ha sido mi fortaleza y abrazaba a mi hija, pero no me debilitaba delante de ella. Le decía, hijita, el Señor te ha bendecido con un esposo, tienes que seguir adelante, pero mi corazón estaba muy triste, pero fortalecida en el Señor. Y cuando llegamos al aeropuerto, solo lloraba y mi hija me decía, mamá, tranquila, todo va a estar bien, me dice, todo va a estar bien. Sí, hijita, pero era la primera vez que se estaba desprendiendo de mí mi hija. Y cuando Yajaira se fue, subió el vuelo, de verdad que me sentí muy triste, como decía, a la vez feliz, porque se estaba yendo con su esposo. Y después ya cuando estaba en mi casa, no quise entrar a su cuarto, no he entrado a su cuarto de mi hija como 4 meses, 5 meses no ingresaba, porque yo ingresaba a su cuarto, recordaba, la veía que estaba corriendo, mi hija muy alegre, muy contenta, muy feliz. Y ya no quería entrar a su cuarto porque tenía esos recuerdos y había en mi corazón un dolor. Pero mi hija me dice, mamá, yo estoy viva, no estoy muerta, me dice. Hermana Luz, la nostalgia la invadía, entiendo que es también, ¿no?, un sentimiento natural, pero entiendo que también para Yajaira no fue fácil. Vamos a escucharla a ella a través de un video. Adelante.
extrañaba a mi madre, o sea, jamás me había separado de ella, jamás habíamos tenido alguna separación como esta. Siempre hemos sido mamá y yo, siempre. Entonces, obviamente esta situación me dolía y yo lloraba, eran noches llorando. Y gracias a Dios también estaba mi esposo que me consolaba y que me decía, amor, pero tranquila. Y sí, hubo un momento donde yo decía, no, yo no quiero estar en este país, yo me regreso a Perú, pero vámonos allá y allá estamos, porque era el dolor muy fuerte al inicio. Y yo me acuerdo que con mamá hacíamos videollamada y yo me ponía a llorar y mi mamá siempre me decía, no, ya formaste tu nuevo hogar, hija, tranquila, tú no estás muerta, yo no estoy muerta, cada uno estamos en diferentes países, pero estamos vivas y estamos sirviendo al Señor, así que tranquila, mi amor, tú vas a regresar aquí, vas a venir a visitarme o yo iré a visitarte, pero no estamos muertas. La única manera cuando hay que llorar es cuando tú te mueras o yo me muera, pero estamos vivas. El Señor nos ha traído y el Señor te llevó allá con un propósito. Entonces, sí, eso fueron lo que me iban calmando también las palabras de mamá y sí, decidí echar mis cargas al Señor para dejar como esa tristeza a un lado, ¿no? Y seguir para adelante con mi nueva familia, mi nuevo hogar que había formado. Qué duro para una madre ver a su hija despedirla y no ser fácil para ella conectarse físicamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con su programa La Vida en Familia. Estamos aquí en el estadio de Alto Selva Alegre, Arequipa, el cual será sede de nuestra convención nacional del 12 al 15 de marzo. Te esperamos, Dios tiene grandes bendiciones para usted y para toda tu familia. No te pierdas, Dios te bendiga. Y antes de la pausa, conocimos una historia muy conmovedora de nuestra hermana Luz, cómo crió sola a su hija y en su corazón albergaba ese sueño que algún día ella tuviera un matrimonio feliz, pero no pensó que su hija viajaría al otro lado del mundo, pero con ese amor de madre y respaldada por esas oraciones que ella siempre hacía por ese futuro esposo, dejó que ella viajara con su esposo y emprendiera su hogar, y siempre, aún a pesar de la distancia, sabemos que ese amor permanece presente, ese amor de madre e hija. Ha llegado el momento que siempre estamos esperando y ya está con nosotros la licenciada Zaida Llamosas, pero antes vamos a ver una encuesta. Pero usted que está ahí, mándenos sus preguntas, sus interrogantes. Vamos a ver la encuesta que ha preparado la producción. Adelante. Su hija se casa con un extranjero. ¿Te daría miedo que su hija se vaya tan lejos? Sí, me daría pena, porque lógicamente si se casa con un extranjero lo más probable es que se vaya a residir en el país, ¿no? No, no me daría miedo. Sí, porque no la viera, estaría incomunicada quizás no todos los días. Sí, me daría mucha pena. Porque lo que se quiere es la mejoría de nuestros hijos, ¿no? Si le va a ir mejor por allá en buena hora, porque tú sabes que Perú estaba mal. No, la verdad es que no. Sí, me daría miedo. Bueno, tantas cosas que pasan, ¿no? Tantas cosas que pasan, yo estoy acá y mi hija está lejos. No sé qué le puede pasar. No, porque yo creo que uno es libre de estar con uno a quien ama, o sea. Y el amor no tiene frontera, no tiene nacionalidad, no tiene
¿Sientes que perderías o ganarías como familia? Creo que ganaría. Sí, un lugar y una familia, pues un lugar al que ir y si esa decisión es su decisión, digamos. Bueno, ganaría porque sé que mi hija está yéndose lejos a triunfar la vida. Y también perdería porque no están a mi lado. No, yo creo que ganaría. Ganaría. Sí, ganaría una familia. Y los hijos me querrían más porque también los dejo ser. Entonces, esa es mi opinión. No, perdería una familia, pues a mi hija. Yo creo que uno siempre gana. La familia crece de esa forma, en la medida en que hay confianza y en la medida que hay libertades también. ¿Confiarías en la decisión de tus hijos? La respetaría. Creo que mis hijas son bastante maduras y con conocimiento como para saber decidir su vida. Sí, confío. Y porque creo que yo sí daría todas las pautas de qué es lo que en la vida hay que tener en cuenta como para que ella tome sus decisiones. Confío en ella porque creo que ella es muy inteligente para que pueda hacer sus cosas. Claro, en la decisión que tomen los hijos, si es para bien. Sí. Su vida de ellos, su destino, pues. O sea, uno le puede dar las advertencias del caso, por decirlo así, pero yo creo que al final la decisión es de ellos. Sí. Hemos escuchado lo que opinan todas estas personas, sentimientos encontrados, tristeza por un lado, por otro lado, dejar ir a los hijos para que emprendan su propio rumbo. Como decía mi esposa, ya está con nosotros la licenciada Zaida Llamosas. Licenciada, bienvenida al programa. En el caso que hemos visto, ¿no?, de nuestra hermana Luz, toda una vida pues con su hija, desarrollando ese vínculo, ¿no?, madre-hija. ¿Qué ocurre en el corazón de los padres emocionalmente cuando ve partir a un hijo y se va a vivir muy lejos? Bueno, de todo, tengan ustedes buenas tardes. Gracias a Dios por la invitación y también a Él por la oportunidad que me brinda de poder compartir los conocimientos y lo poco que puedo aportar, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Aunque no lo crean, justo le contaba al set en producción esta vivencia que esta mamá tiene cierta similitud con mi vida, o sea, me he sentido muy identificada. Y voy a hablar desde la empatía, porque también lo he vivido. Claro, no me he ido a otro país, ¿no? Pero salí sí del lugar donde yo vivía, ¿no? Que estaba en provincia. Y lo que siente pues un padre, ¿no?, es nostalgia, tristeza. Son sentimientos encontrados en realidad, porque este vínculo afectivo, hablando desde una perspectiva psicológica, muy conectado, porque en este caso era un vínculo muy conectado y claro, me hace recordar que yo también con mi mamá hemos tenido un vínculo de conexión muy, muy, muy fuerte. Siempre estábamos de aquí para allá, era mi todo, ¿no? En mi época de jovencita, y entiendo que esa conexión es cuando es muy fuerte, pues obviamente el dolor también de la separación es más fuerte, ¿no? Entonces, pues también vienen otros pensamientos de incertidumbre, pensamientos de qué es lo que va a pasar, cómo le va a ir, ¿no? También vienen sentimientos de no solamente de nostalgia, sino de alegría, porque ella está yendo a triunfar, está yendo con la persona que yo observo que la ama, que le va a dar un futuro y que juntos van a construir un futuro. Entonces, definitivamente depende mucho de la conexión. Y dado el caso, pues obviamente el dolor de la separación, y literalmente le llamamos duelo, es duelo de separación, de vínculo maternal o vínculo filial.
y también es el duelo migratorio, porque para ella también hay un dolor, como ella lo contaba en grabación. Ella también sentía ese dolor de separación y es muy fuerte, ¿no? Incluso ella dijo, yo quiero regresar. Y claro, ¿por qué? Porque ya hemos tenido momentos de convivencia, extrañas ese amor maternal, ¿no? Extrañas esas palabras, esa convivencia, y es natural, como todo proceso de duelo. Cuando yo converso con mis pacientes, todo proceso de duelo tiene una etapa. Y creo que el vínculo es más fuerte cuando hay mamá e hija, que prácticamente ese es el mundo, ¿no? Ese es el mundo para todos, como usted decía, ¿no? Su mamá era su todo, para la mamá su hija era su todo. Realmente una historia muy conmovedora. Licenciada, están llegando las preguntas de nuestra audiencia y dice, cuando los hijos están muy enamorados, parece que no quieren escuchar advertencia. ¿Cómo podemos los padres ayudar a nuestros hijos a analizar mejor la situación en que sienten que nosotros los padres estamos destruyendo sus sueños? Hay que poner hincapié en dos partes de la respuesta que voy a dar. La primera, la parte de prevención. Desde muy pequeños a nuestros hijos hay que inculcar un hábito de comunicación saludable. ¿A qué me refiero con comunicación saludable? Empatizo contigo, te entiendo, conversamos, te doy consejos, te doy sugerencias, ¿no? Y tienen un propósito. Y es un diálogo desde la reflexión, no desde la imposición, va a depender, obviamente, hay situaciones en las cuales tenemos que ser autoritarios, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que nuestros hijos van a tener algún riesgo. Pero es importante primero tomarlo en cuenta, vamos a tomarlo así como el hábito de la prevención, teniendo una comunicación reflexiva con los hijos, sobre todo desde la adolescencia, ¿no? En realidad es todo el tiempo, pero sobre todo enfatizando en la adolescencia, en la juventud. Me voy a la segunda parte de mi respuesta. Mucho tiene que ver el criterio y la sabiduría con que maneje el padre la comunicación. No, si el padre o la madre están observando que los hijos están tomando decisiones que conscientemente ellos desde su yo observador van a afectar a los hijos, lo mejor que puede hacer un padre es decirle, mira hijo, los principios de nuestro hogar fueron estos, tal. ¿Crees que esto que estás haciendo está rompiendo un principio tuyo? En vez de decirle, mira lo que estás haciendo, la decisión que estás tomando está terrible. O sea, siempre enfocarnos desde un diálogo reflexivo o nosotros normalmente hacemos estas preguntas socráticas, ¿no? Haciendo preguntas como que, ¿y qué opinas de lo que te dijo? ¿No? Mamá me contó, me dijo, y tú no estás de acuerdo con la respuesta. Y tampoco no es bueno decirle inmediatamente, yo no estoy de acuerdo y opino que no debe ser así, y punto, se acabó. Si tú haces eso, tu hijo va a actuar desde la defensiva y no te va a escuchar. Lo mejor que puedes hacer, ¿y tú qué piensas? ¿Qué opinas de lo que me estás contando? ¿No? ¿Qué has pensado tú? Cuando tú le das, sobre todo cuando se trata de hijos adultos, cuando tú le das la potestad de que el hijo reflexione, de que entienda su opinión, es mucho más probable que tenga apertura a que quieras imponer. ¿Es difícil? Sí, porque yo también soy mamá. Y también a veces uno como mamá pues quiere cuidar, retener a su hijo y tenerlo ahí protegido, pero es mejor que esas advertencias sean desde la reflexión, desde tu observación objetiva. ¿Hay emoción? Sí, pero cuando hablas con un adulto, hijo adulto, tienes que ser más objetivo, no tanto emocional. Sí, va a haber emoción, yo no te voy a negar, pero objetivo me refiero a no imponer. 1, 2, no ser agresivo. 3, no ser despectivo ni sarcástico. 4, hablarle desde tu punto de vista y como sugerencia por la experiencia. Voy a recalcar acá, voy a hacer un paréntesis. A los hijos no les gusta que les digas, pero mamá, tus tiempos fueron pasados. Sí, pero es bueno que tomes en cuenta esta experiencia. Tú tomarás la decisión. Siempre darle la potestad al hijo adulto es tu decisión. Yo solo te digo lo que pienso, ¿no? Muy asertivo, ¿no, licenciada? Ahí está la palabra clave. Empatía y asertividad. Amén. Licenciada,
También en medio, bueno, de las encuestas hemos visto, y en el caso, ¿no? Temores, preocupaciones, obvio porque la relación se construye a distancia. Aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué existe esa preocupación en los padres cuando uno ve que los hijos entablan este tipo de relaciones con personas extranjeras o otras culturas también? Esto es totalmente normal porque todo lo que es tangible y observable da certeza, da seguridad, da confianza, dependiendo, claro, de la situación. Si yo observo algo, vamos a ver a una persona, tengo mayor capacidad y mayor criterio de poder analizar cómo es su tono de voz, cómo se comporta, porque la estoy observando. Y más aún, hablando de este contexto de un noviazgo, si tengo la oportunidad de conocer a su entorno familiar como padre, pues también voy a tener mayor confianza. Pero ¿qué pasa si no lo ves? Lo que no es tangible, lo que no vemos, lo que no observamos, hay que dar un esfuerzo doble para tener mayor confianza. Entonces, cuando un padre no conoce a la persona, solo lo que observa desde una red social o desde la webcam, entonces es mucho más difícil poder generar un vínculo de confianza y de seguridad. Se deja llevar por la incertidumbre, ¿no? Y bueno, pues ahí toca, en el caso de esa mamá, yéndome a un enfoque más cristiano, espiritual, toca orar y confiar en que el Señor mostrará si la persona es o no es. Y desde un aspecto psicológico, toca confiar en tu hijo, en tu hija, y darle, como decíamos hace un rato, las advertencias. Yo conocí a mi esposo por internet, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en mi caso lo pude conocer personalmente y mis padres también. Eso es lo que marca la diferencia, ¿no, licenciada? O sea, llegar a conocer a la persona, porque la hermana Luz Marina también tenía esa preocupación y a pesar que sabía que era un hermano de la iglesia, pero ella oró y dijo que venga. Parecía que era imposible, vino, ella lo conoció y cuando lo conoció tuvo paz. Exacto. Licenciada, hay una pregunta de la audiencia, dice, soy madre y mi hijo quiere viajar al extranjero para conocer a una chica con la que habla desde hace tiempo. Me preocupa que todo pueda ser una mentira, con tantos casos de trata que oímos en las noticias. ¿Cómo podemos los padres expresar esa preocupación sin provocar que nuestros hijos se alejen de nosotros? Mucho va a depender de la forma, cómo te expreses con tu hijo y del fondo que quieres transmitir, ¿no? Es la forma y fondo. Entonces, el padre o la madre, en primera instancia, como prioridad, deben enfatizar la empatía. Yo voy a hablar con mi hijo desde la empatía. ¿Su ilusión qué es? Bueno, en este contexto es un hijo. El hijo quiere conocer a la futura novia. Lo mismo que pasó con el caso de la señora. También los padres extranjeros hubiesen tenido la misma incertidumbre porque el hijo iba a venir a otro país. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tomar planes estratégicos, como por ejemplo, la mamá lo que podría hacer es, ¿qué te parece si investigamos desde una manera objetiva, ¿no? Un poco más de su vida, no la he visto en redes sociales, ¿me podrías mostrar cuáles son sus fotos? O sea, desde la perspectiva de un padre, porque el padre, la intención es observar, ¿no? Si hay algo extraño y ser honesta y transparente, decirle a su hijo, mira, igual seamos precavidos, en qué lugar vive, a ver, investiguemos un poco más a profundidad, yo te puedo apoyar, ¿no? Aunque de repente puede ser muy doloroso apoyar, porque va a decir qué es lo que todos los peligros que corremos, pero primero, ¿qué te parece si investigamos? Hagamos una investigación, porque hay relaciones virtuales que efectivamente hoy en la actualidad pueden ser ficticias y pueden durar por mucho tiempo,
¿no? Pero siempre es importante investigar. Hacer una investigación desde la dirección, desde las redes sociales, hacer conexiones, probablemente, oye, ¿qué te parece si también conozco a sus papás? Me gustaría conocer a sus papás, de repente a ver si los invitas para conocerlos de manera virtual. O sea, que el papá y la mamá se involucren en el mundo de la persona para validar si es cierto. Y no voy a negar, aunque digamos que tomando este tipo de herramientas nos van a funcionar, la incertidumbre y el miedo siempre van a existir, porque hasta que no veamos, como les dije hace un rato, presencialmente, tangiblemente la persona, la incertidumbre y el miedo van a existir, pero el plan es investigar de una manera, como les dije, muy empática y muy estratégica, porque si le dices al hijo, no quiero que vayas, no, te va a pasar eso, es una trata de personas, el hijo va a pensar que no confías en él, tomando en cuenta que es un adulto, ¿no? Entonces yo sugeriría ese punto, porque he visto muchos casos con colegas de jóvenes que entran en redes y son captados para hacer otro tipo de tratos que en verdad son muy difíciles. Qué interesante no perder de vista la orientación de nuestra especialista. Gracias, licenciada, por su participación. Vamos a ir a una pausa, pero también vamos a ver de que esta familia, algo ocurrió en ellos que les ayudó a superar estos momentos difíciles de la separación, la distancia, y esa fue su fe en Dios. Al volver de la pausa, su madre, su tía y la propia protagonista también de esta historia nos contarán más cómo Dios les ayudó a tener paz a la distancia. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con La Vida en Familia. Somos la generación que decide reconstruir las familias desde el diseño de Dios. ¡Amén! Arequipa, rumbo a la Convención Nacional 2026. ¡Ya estamos listos! Regresamos con su programa La Vida en Familia y ya está nuevamente con nosotros nuestra hermana Luz Marina para seguirnos testificando de esta historia de amor. Hermana Luz, ¿cómo al final usted sintió esa confirmación, esa seguridad que Yajaira estaba haciendo la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Sentí la confirmación cuando, como les decía, que cuando Yajaira, el hermano vino por acá, vino con su mamá y sentí en mi corazón que realmente era parte de Dios. Y como se estaba haciendo, como el Señor nos ordena, como tenemos las enseñanzas, estaba en orden, ahí yo dije, estaba todo en orden. Y sentí esa paz en mi corazón. Sentí una paz inmensa en mi corazón cuando lo vi al hermano. Qué lindo cuando los padres sienten esa paz, ese testimonio del Señor. Hermana Luz, Yajaira nos cuenta que se siente muy feliz de la decisión que tomó de casarse. Vamos a ver este video, de lo cual ella nos comparte de lo feliz que se siente. Con la decisión que tomé de casarme con mi esposo. Fue un hombre que realmente el Señor lo puso en mi camino en el momento adecuado, en el momento preciso, porque como dice su palabra, el Señor nunca se adelanta y nunca se atrasa, y lo que Él hace es perfecto. Entonces, a pesar de que ha costado mucho el tema de esta separación familiar,
este tema de la distancia, este tema de no tener a mi madre todos los días aquí conmigo, abrazándome, dándome besos, porque mamá siempre... No tener a mi abuelo, que también me abrace, que me bese. ¿Volvería a tomar la misma decisión? Sí, porque amo a mi esposo también. Y el amor que él me brinda tampoco tiene comparación. Yo creo que el Señor me mandó un esposo de igual de amoroso que mamá, de igual de comprensible que mamá, porque obviamente fue el Señor quien nos unió, quien preparó todo ello. Y en todo este tiempo que vamos a cumplir aproximadamente ya 2 años de casado, nos ha mostrado muchas cosas, nos ha dado muchas experiencias aquí y estamos muy agradecidos con el Señor, que el Señor no se atrasa ni se adelanta, sino que Él siempre llega a tiempo. Lindas palabras de nuestra hermana Yajaira, de cómo ella se siente feliz de ver la voluntad de Dios realizada en su vida, y yo sé que eso también le llena de felicidad su corazón, hermana Luz. Hermana Elizabeth, cuéntanos, en todo este proceso sé que acompañaste a tu sobrina en oración. ¿Cuándo finalmente sentiste esa paz de que ella estaba haciendo la voluntad de Dios? Bueno, nosotros, como le decía, ¿no?, que estábamos orando y ya sentí esa paz como una respuesta de parte de Dios, así que es cuando Él vino acá. Fue algo sorprendente, ¿no?, que Él venga con toda su familia, con toda su abuelita, y todos vinieron. Y entonces a mí dije, Señor, es tu voluntad, porque Él de tan lejos ha venido acá. Eso. Hermana Luz, finalmente tenemos un mensaje de la mamá de Cristian. Vamos a escuchar. Bueno, para mi hermanita Luz, quiero decirle que la quiero mucho, que yo sé que a este tiempo estoy segura, no me cabe la menor duda que ha sido muy difícil haberse tenido que separar de su única hijita, pero que su hijita es una guerrera. Su hijita es para mí como una hija, la hija que el Señor a mí no me dio, porque me dio solamente 2 hijitos, gloria a Dios, pero que Yajairita es muy linda. Yajairita cada día está allí siempre buscando a Dios. Yajairita cada día está dispuesta a servirle a Dios con todo su corazón y siempre, siempre dando frutos, esos frutos que gracias primero que todo al Señor y a mi hermanita Luz. Ella le enseñó unos principios que hoy en día Yajairita puede poner en práctica y que le ayudan mucho en el camino de la vida y en el camino del Señor. Gloria al nombre del Señor, que sembró, puso muy buena semilla en su hijita, y que bueno, y que le mando un abrazo fuerte, un besito, y que sigamos adelante. Lindas palabras, hermana Luz, de la mamá de nuestro hermano Cristian, felicitándola por la labor tan hermosa de criar a su hija en el temor de Dios y ver cómo ella aún en el país donde está sirviendo a Dios. Ya está con nosotros el reverendo Gustavo Tenazoa con el Consejo Bíblico. Bienvenido, pastor. Que el Señor le bendiga, pastor Gustavo. Amén, siervo, gracias, Dios les bendiga. Bueno, saludamos a la familia también en esta hora, ¿no? Un precioso testimonio. Pastor Gustavo, se dan muchas de estas relaciones, ¿no?, a distancias y aún entre personas de diferentes países. ¿Qué principios deberían considerar los jóvenes, ¿no?, al establecer este tipo de relaciones sentimentales? Amén. Bueno, creo que primero que como padres muchas veces no es fácil, ¿no? No es fácil. Y cuanto más viendo acá a la hermana que es su única hija, creo que es muy doloroso en cuanto a los sentimientos. Creo que los jóvenes tienen que considerar primero los principios espirituales, ¿no? Ponerle en oración, buscar la dirección de Dios, no solamente basarse en sentimientos, ¿no? Porque algunos dicen, siento en mi corazón. Y el Señor dice en su palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces,
Hoy en día que vemos tantos fracasos, peligros, tantas situaciones que se dan en el mundo entero, es importante buscar la dirección de Dios. Este es un testimonio de la dirección de Dios, ¿no? Como acá tiene que ver mucho la fe, la confianza en el Señor, la enseñanza de una madre, ¿no? Que le ha podido transmitir su fe, sus principios, los valores a esta joven, y gracias a Dios, bueno, se ha dejado guiar por el Señor. Hoy podemos decir que ese hogar está bendecido. Y así también cuantos jóvenes, para que no fracasen, tienen que buscar la dirección de Dios. Tienen que definitivamente poner en oración, ¿no? Y sobre todo los principios espirituales, más que los sentimientos. Qué lindo, pastor, un consejo para todos los jóvenes. Pastor, y en el caso de los padres, cuando les toca ver a sus hijos partir, como nuestra hermana Yajaira, hacia el otro lado del mundo, ¿qué consejo le daría a esos padres que sienten mucha tristeza por la separación? ¿Cómo la fe les puede ayudar a confiar en el cuidado de Dios para sus hijos, ya que están a la distancia? Amén. Hay un consejo maravilloso de la palabra y una promesa donde dice el salmista que Jehová guardará nuestra salida y Jehová guardará nuestra entrada. Tenemos la bendición de conocer la palabra, de conocer el consejo de nuestro Dios, ¿no? Quien ha creado todo, aún los sentimientos, ¿no? Tenemos que confiar en esa promesa, que Jehová guardará la salida y la entrada, y un día pues cuando nuestros hijos tengan que regresar, porque regresarán en algún momento, o nosotros nos iremos a verlo, hay que creer que Dios sí cumplirá su promesa, pues, ¿no? Gloria a Dios, qué lindo confiar en las promesas de Dios, y cuanto más cuando los padres rodean de oración a sus hijos. Sabemos que el Señor es fiel a sus promesas. Le agradecemos, hermana Luz Marina, por este testimonio de gran bendición para cada uno de nosotros, y también enviamos un saludo desde aquí, desde Lima, Perú, a nuestra hermana Yajaira, a nuestro hermano Cristian, hasta Londres, Inglaterra, a toda la preciosa iglesia que hay ahí. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Pastor Gustavo Tenazoa. Acompañar a nuestros hijos en ese proceso sentimental ayudará a que los hijos también confíen en Dios. Hemos llegado a la parte final. Nos despedimos de este su programa, La Vida en Familia. También queremos invitarles a que continúe en nuestra gloriosa Convención Nacional, que dentro de 3 días comienza en la ciudad de Arequipa. Sí, el día jueves está comenzando esta preciosa actividad en la ciudad de Arequipa. Habrá un mensaje de bendición, un mensaje de esperanza. No se lo pierda, y siga también las redes sociales, este precioso canal de televisión y las diversas plataformas. Dios les bendiga. Si has disfrutado de toda nuestra programación, qué lindo. De verdad, nos sentimos felices de que lo disfrutes. ¿Sabes qué? Todo lo que hacemos aquí en Betel, lo hacemos con mucho amor y de todo corazón para ti. Gracias por orar por nosotros. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Tu apoyo y tu colaboración también es muy importante. Aquí en pantallas están apareciendo los números de cuenta, para lo cual te pedimos así, de todo corazón, que tú puedas también dar tu aporte. Conviértete en esa persona que apoya esta misión a través de tu oración, pero también a través de tu donación. Aquí en Betel
somos un equipo de jóvenes, de caballeros, de damas, que trabajamos con mucho amor y con mucho esfuerzo. ¿Sabes para qué? Para que todo este contenido pueda llegar a tu hogar y a través de todo lo que preparamos para ti, pueda ser de bendición para toda tu familia. Gracias por colaborar, gracias por donar. Sigue orando por nosotros. Necesitamos tus oraciones, pero ¿sabes qué? Recuerda, necesitamos también tu colaboración. Gracias por disfrutar de Betel Televisión. Que Dios te bendiga, te ayude y te guarde.